Básicamente lo que les quería compartir era el mito o la leyenda de Adapa, también conocido como la leyenda de Adapa y el viento del sur. Bueno, esto entonces es una mitología babilonia proveniente aproximadamente del siglo XIV antes de cuando los babilonios reinaban durante el periodo casita de los Kasáis. A raíz de excavaciones a finales del siglo XIX, se encubrieron pues tablillas con cuneiforme de este mito de Adapa. Entonces, ¿cuál es, o qué es lo interesante del mito de Adapa? Bueno, antes de más o menos explicarles lo que el mito consiste, quisiera de antemano afirmar de que de ninguna forma estoy tratando de decir, esto es como que la copia de aquí fue donde Génesis sacó la historia de Adán y Eva. No se trata de eso, porque pues de hecho no tengo así como evidencia o no he escuchado todavía a académicos afirmar que eso haya sido así. Pero definitivamente ese es un mito que es bastante antiguo, más antiguo que las historias de la Biblia, en el cual esta sabiduría babilonia trata de darle respuesta a la pregunta, esa pregunta de antigüedad que el mismo Génesis hace, en la cual es ¿por qué los seres humanos tienen que morir? ¿Por qué los seres humanos no comparten la inmortalidad? ¿Okay? Ujú. Y pues sin ir a mucha profundidad en Génesis, pues acuérdense de que la razón por la cual el ser humano no es inmortal es porque desobedeció un mandamiento del Dios y comió del árbol equivocado, del árbol prohibido, el árbol que le dio un conocimiento del bien y del mal. Y a razón de eso, entonces Dios y su concilio deciden de que a raíz de haber comido de ese árbol y ahora teniendo el conocimiento del bien y del mal, no podemos permitir de que también comparta la inmortalidad y llegue a ser como uno de nosotros. Entonces, y el árbol de la vida les daría a ellos o le daría al ser humano la inmortalidad. Y por no poder nosotros entrar en ese jardín, entonces no podemos comer de la fruta que nos daría la inmortalidad. Y esa es la razón por la cual los seres humanos mueren, desde el punto de vista de Génesis. Ahora, en la antigüedad esa pregunta también se hacía y hay diferentes alternativas. Por ejemplo, si han escuchado de la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh va en búsqueda de la inmortalidad porque se le muere un compañero y en su angustia pues trata de buscar la inmortalidad y pues bien resumido él va y le pregunta a Utnapishtim, quien es el único sobreviviente o Noé, el sobreviviente del diluvio, porque ellos también tienen su propio diluvio. Y Utnapishtim le dice a Gilgamesh que no sabe realmente cómo podría recibir la mortalidad. Yo simplemente sé que pude sobrevivir y por eso los dioses me dieron inmortalidad. Pero por ahí hay un árbol que pues parece ser de que si tú comes de su árbol, ahí sí recibirás la mortalidad. Y Gilgamesh va y coge un racimo, pero en vez de comérselo inmediatamente, él como que duda y lo guarda en una bolsita y se lo lleva y luego se recuesta por un tiempo, se toma una siesta y viene una culebra y le roba de las ramitas y a raíz de su duda del comer de estas hojas, él pierde su chance de recibir la inmortalidad y por eso los seres humanos no comparten la inmortalidad. ¿Okay? Entonces, según esa historia, es como que la duda o el capricho de los dioses por el cual el hombre no comparte la inmortalidad. En el mito de Adapa, proveniente de la misma región, me refiero a los sumerios, el mito de Adapa básicamente consiste en
el primer hombre creado por dioses. Se llama Adapa. Ese es como el Adán. Y este Adán, Dios lo creó, pero cuando lo creó con sabiduría ya. O sea, el primer hombre, según este mito, ya poseía el conocimiento del bien y el mal. ¿Ok? Sin embargo, no poseía la inmortalidad. ¿Ok? Entonces, eso era como un problema ahí. De manera que este Adapa, estando pescando un día en el Golfo Pérsico, su barco se dio de vuelta por el viento del sur y Adapa cayó al agua. Enfurecido, le partió las alas al viento del sur con un hechizo. Como resultado, el viento quedó sin poder soplar su aire fresco sobre la tierra reseca del norte del Golfo Pérsico durante 7 días. Los grandes dioses Anu y Ea se angustiaron y advirtieron a Adapa a las consecuencias de su obra. Adapa fue llamado a dar cuenta de sí mismo ante la asamblea de los dioses y Ea, en un gesto aparente de bondad, le advirtió que no comiera o tomara ninguna cosa que se le ofreciera, ni fuera que comiera la comida y bebida de la muerte. Entonces, en este relato no tenemos como a una serpiente sabia, sino es a uno de los dioses, el dios Ea, que se acerca a este primer hombre y le advierte de que no vaya a recibir de los alimentos que el dios Anu le va a ofrecer. Dice, por cierto, que le ofrecieron a Adapa la comida y bebida de la vida, pero él recordó el consejo de Ea y las rehusó. Por este capricho de los dioses, Adapa fue privado de la inmortalidad y tuvo que regresar a la tierra y vivir como un mortal. Y si lees el mito en sí, explica cómo el dios Anu tenía como buenas intenciones. Él sí lo iba a reprender por lo que él había hecho, pero las intenciones de él al final del cuento fue de otorgarle la inmortalidad a Adapa. Pero como Adapa siguió el consejo de otro dios que le dijo que no los comiera porque le iba a causar lo opuesto, entonces fue por un consejo o por un consejo malo o por una mentira que llevó a que el primer hombre no compartiese ese pan y esa agua que le iba a otorgar la inmortalidad. Entonces, por medio de ese mito, pues es que esta cultura le daba respuesta a esa pregunta del por qué los hombres tienen que morir.